¿Has sentido que algo no cuadra en la historia que nos han contado a lo largo de situaciones raras que parecen más conspiraciones que otra cosa? Que detrás de los libros, detrás de los gobiernos y los medios existen secretos tan oscuros que de verdad dan miedo. Hay secretos que no solamente cambian nuestra percepción de la realidad, sino que podrían cambiar la manera en la que vivimos. Te voy a hablar de 5 conspiraciones, de 5 de las más perturbadoras a lo largo de la historia. Vamos a encontrar historias de control mental, experimentos imposibles, agentes misteriosos y élites poderosas que operan en las sombras. Algunas de estas historias podrían mantenerte despierto esta noche y otras podrían hacer que mires al cielo y dudes de todo lo que creías cierto. Tenemos la primera, es el proyecto MK Ultra. Esta inicia en los años 50. La CIA puso en marcha un programa secreto que buscaba controlar la mente humana. Se llamaba MK Ultra. El objetivo era crear agentes completamente manipulables, capaces de obedecer órdenes sin cuestionarlas. Pero para lograrlo, experimentaban con drogas, con hipnosis, con privación sensorial, con tortura psicológica y con técnicas que hoy nos parecen imposibles. Lo más escalofriante es que todo esto se hacía sin el consentimiento de las personas. Miles de individuos se convirtieron prácticamente en conejillos de indias y muchos de ellos jamás se lograron recuperar del todo. Existen varios casos y testimonios. Uno de ellos y el más conocido es el de Frank Olson. ¿Qué fue lo que pasó? Cayó de un hotel en Nueva York. Oficialmente fue un suicidio, pero documentos y testimonios sugieren que fue asesinado por haber cuestionado el proyecto MK Ultra. Está documentado que las víctimas recibían LSD sin saberlo y esto provocaba que perdieran la noción del tiempo durante días. Además, personas expuestas a aislamiento extremo que desarrollaron una esquizofrenia temporal o una esquizofrenia permanente. Otro tipo de experimento fue con sugestión hipnótica y manipulación de recuerdos. Algunos nunca pudieron distinguir lo que fue la realidad de la ficción. Algunas curiosidades perturbadoras es que el proyecto fue oficialmente desclasificado en los años 70. Pero la mayoría de los documentos fueron destruidos. También se cree que hoy en día algunas técnicas de este MK Ultra se siguen utilizando de manera encubierta. Y por supuesto, la paranoia y el miedo generados por estas prácticas inspiraron muchísimas películas de ciencia ficción. Pero definitivamente la realidad fue muchísimo más aterradora. Con MK Ultra no solamente hablamos de manipulación mental. Y esto nos recuerda que nuestra mente, que es lo más íntimo de nosotros, puede ser un campo de experimentos y quizá sin nuestro consentimiento. Tenemos nuestra siguiente conspiración, que es el experimento Filadelfia. Entonces, imagínate esto. Un barco desapareciendo frente a tus ojos. Bueno, esto es lo que dicen los rumores sobre el experimento Filadelfia. En el año de 1943, la Marina de los Estados Unidos intentó hacer invisible al USS. Se usó una tecnología secreta y supuestamente avanzada para la época. El objetivo era crear un barco indetectable por los enemigos y con la opción de teletransportarse. Lo increíble fue que algunos tripulantes se presume que sufrieron efectos devastadores. El caso cuenta con testimonios y casos documentados. Por ejemplo, tripulantes que quedaron fusionados con el metal del barco. También se dice que otros regresaron completamente desorientados y algunos con locura temporal. También se dice que en algunos casos esta locura fue permanente. Además, existen documentos filtrados de investigadores
que indican que hubo algo ahí bastante extraño, bastante raro. Todos los registros oficiales desaparecieron misteriosamente. También hay algunos testigos que relatan que vieron destellos verdes y azules en el cielo cuando este experimento comenzó. Algunas teorías y controversias que tiene este caso es que algunos creen que fue un experimento fallido de invisibilidad electromagnética. Otros piensan que es un mito urbano amplificado por testimonios de pocos sobrevivientes y por la destrucción de archivos. Tenemos algunos teóricos de la conspiración que aseguran que el gobierno continúa experimentando en secreto con tecnologías invisibles. El experimento Filadelfia nos recuerda que cuando la ciencia se cruza con lo desconocido, la línea entre la realidad y la pesadilla puede desaparecer por completo. Ahora vamos con nuestra siguiente conspiración, chemtrails. Seguramente has visto estas estelas blancas que dejan los aviones en el cielo. Bueno, pues la teoría nos dice que esta estela no es simplemente vapor de agua, sino que realmente son químicos liberados deliberadamente para así manipular el clima y hasta la mente de la población. Miles de personas creen que esto ya está sucediendo justo sobre nuestras cabezas y que nadie, absolutamente nadie, está a salvo de sus efectos. Hasta aquí suena bastante aterrador, pero en los últimos años surgió una conexión que muchos consideran aún más de pensarse. El COVID-19, pandemia mundial. Algunas personas creen que se podría haber facilitado la propagación del virus con esta teoría. La intención era debilitar nuestras defensas o incluso alterar nuestra biología. Existe quienes aseguran que el virus y el chemtrail son parte de un mismo plan: controlar a la población y monitorear sus reacciones. Por supuesto, estas teorías nunca han sido comprobadas científicamente, pero eso no ha detenido su difusión en redes o en foros de conspiración. Se cuentan con distintos casos y con evidencias. Hay casos de estelas que persisten durante horas y forman patrones bastante extraños. Igual hay personas que aseguran enfermar tras exposición prolongada. También se cuentan con investigadores alternativos que ya presentan pruebas fotográficas y químicas. En la opinión científica, la mayoría asegura que son vapores de agua, pero la sospecha ahí está, ahí persiste. Y aunque no se puede probar del todo, la idea de que el cielo podría estar siendo manipulado realmente nos hace mirar hacia arriba con bastante desconfianza. Y esto es lo que una conspiración quiere lograr: que dudemos de lo que creemos seguro. Después tenemos a los hombres de negro. Y aquí quiero que olvides aquella versión de Hollywood. Los hombres de negro son reales y, según testimonios, estas figuras misteriosas que aparecen tras avistamientos ovni siempre van vestidos de negro. Como se conoce en la historia, son personas vestidas de negro, sin rostro y con un aura de amenaza que simplemente no se puede ignorar. ¿Cuál es su misión? Silenciar a los testigos y asegurarse de que lo que vieron nunca se haga público. Contamos con algunos casos y testimonios. Existen personas perseguidas que después de reportar ovnis recibieron llamadas misteriosas o visitas nocturnas misteriosas. Además, hay testigos que aseguran que los hombres de negro se materializan y desaparecen en segundos. De igual manera, algunos investigadores sugieren que pueden ser agentes secretos, mientras que otros creen que tienen un origen sobrenatural. Ahora, la idea de que alguien podría estar observándonos desde las sombras, asegurándose de que no descubramos la verdad, es suficiente para que mires a tu alrededor con bastante intriga genuina.
Tenemos la siguiente conspiración, que es el nuevo orden mundial. ¿Cuál es la historia y cuál es el contexto? Bueno, el nuevo orden mundial tiene una teoría. La teoría asegura que existe una élite que controla gobiernos, guerras, economistas y hasta nuestra percepción de lo que es real y de lo que no. Existen desde símbolos ocultos hasta sociedades secretas. La idea de un control global ha aterrorizado a millones durante décadas. ¿Cuáles son estos símbolos y cuál evidencia histórica existe? Tenemos billetes, tenemos logotipos, tenemos monumentos con símbolos ocultos, además masones, Illuminati y entre otras sociedades secretas supuestamente involucradas. Y por ejemplo, existe una discusión sobre qué es verdad y qué es paranoia colectiva. El nuevo orden mundial obliga a cuestionar todo lo que se cree sobre el poder y sobre la historia. Y mientras más se buscan respuestas, más uno se da cuenta de lo poco que sabe. Estas 5 conspiraciones, estos 5 secretos perturbadores, unas están documentadas, otras están envueltas en misterios, pero eso sí, todas tienen un mismo efecto: hacernos dudar de la realidad. Ahora, la pregunta final es simple: ¿hasta qué punto estamos siendo manipulados sin querer o sin darnos cuenta? Aquí en Frecuencia 404, lo desconocido siempre tiene algo que contarnos. Y a veces algunas verdades deberían permanecer ocultas.